a la clase en cuanto a lo que es el proceso propiamente de refinación. Vamos a hacer una pequeña explicación, aunque esto ya lo tienen también en la plataforma, pero de alguna manera vamos a hacer una explicación en cuanto a lo que es el proceso propiamente de refinación. Y en el proceso de la refinación ya es el primer proceso del downstream, que es básicamente las operaciones de río abajo, valga el término, o las operaciones propiamente que se genera después ya de la producción de hidrocarburos, ¿no? El proceso de refinación entonces tiene que ver también con una planta, obviamente, que de alguna manera recibe, si quieren, el petróleo del pozo petrolero, de la etapa de producción propiamente dicha, a través de un sistema de transporte que más adelante vamos a ver. Y dentro de ello, entonces, el proceso de refinación básicamente tiene que ver, en el caso del petróleo, con dos procesos, ¿no? El primer proceso, que es el proceso propiamente de ebullición, diríamos así, del petróleo, que es una refinación térmica, si quieren, ¿no? En la cual se produce los hidrocarburos o los carburantes, como la gasolina, el gas licuado de petróleo, etcétera, en una planta, obviamente, de refinación, ¿no? Y en el caso del gas, ya es convertir ese gas natural a distintos tipos de gas, como el gas domiciliario, el gas vehicular, el gas industrial y también en algún caso, no en nuestro país, pero en otros casos, el gas de exportación, es decir, la liquefacción. Entonces son dos fases distintas que tienen que ver también con una planta en la cual se trata, si quieren, este hidrocarburo, este petróleo o este gas, y dependiendo del tipo de hidrocarburo que estemos nosotros refinando, valga el término, habrá un cierto tipo de plantas propiamente de refinación petrolera o gasífera, ¿no? Dentro de ello, entonces, el hidrocarburo, en este caso el petróleo, ¿no? El petróleo de alguna manera dentro de su composición, seguramente en esa composición también va a influenciar en la planta de refinación. Es el caso, por ejemplo, de nuestro petróleo. Nuestro petróleo es mucho más, ¿cómo te puedo decir? Mucho más ralo, digamos, ¿no? Es mucho más líquido, si quieres. Por eso es que producimos, por ejemplo, más gas licuado de petróleo que diésel. El caso de Venezuela, por ejemplo, su petróleo es mucho más espeso, mucho más denso, y ese petróleo produce mucho más diésel y mucho más asfalto, por ejemplo. Dentro de ello, entonces, el tipo de petróleo también va a influenciar en todo aquello que es, obviamente, la refinación del petróleo o del gas. Lo mismo pasa con el gas. En el caso de nuestro gas es más gaseoso, valga el término, y en el caso de Venezuela, por ejemplo, haciendo la comparación, es un gas de alguna manera asociado. ¿Qué quiere decir? Imagínate una botella de Coca-Cola, ¿no? En la botella de Coca-Cola es, digamos, el bolsón hidrocarburífero. El petróleo asociado al gas de Venezuela es básicamente el líquido café negro que tienes de la Coca-Cola más el gas. Y en el caso de nuestro bolsón gasífero es solamente el gas sin el líquido, más o menos, para que me entiendas, ¿no? Entonces, dentro de eso, ese tipo de composición también de lo que vamos a refinar, de alguna manera va a orientar al proceso propiamente de refinación, ya sea por su composición, su densidad o también en algún caso, si, por ejemplo, el petróleo es dulce, ¿no? Ustedes en algún momento han escuchado hablar de la petroquímica, ¿no? Un sueño que los bolivianos siempre han tenido desde hace 20 años, la generación de ustedes quizá han nacido con esto, la petroquímica, que en nuestro país no existe, pues la petroquímica, ¿no? Y que tiene que ver, por ejemplo, con con aquella refinación en algún caso del petróleo para, por ejemplo, hacer plastoform, para hacer en algún caso los bencenos, para, por ejemplo, hacer un lápiz labial, etcétera. Eso no tenemos en el país, ¿no? Si bien tenemos petróleo, etcétera, de alguna manera no tenemos la petroquímica, y dentro de eso, entonces, esta composición de los hidrocarburos de alguna manera va a orientar a qué es lo que la refinación va a producir. En el caso, por ejemplo, de
el azufre, ¿no? Mientras más azufre tiene el hidrocarburo, más gasolina podemos producir, ¿no? En el caso del nitrógeno, por ejemplo, mientras más denso es nuestro petróleo, podemos producir más turba, por ejemplo, ¿no? Y dentro de ello, entonces, todo esto pesa en lo que es básicamente la producción propiamente de hidrocarburos en cuanto a lo que es ya una destilación propiamente dicha o la producción, como ven en la diapositiva, de las naftas, las gasolinas, los querosenes, el gas licuado de petróleo, etc. Entonces, el objeto de la refinación es básicamente, por lo menos para el ejercicio que vamos a hacer, producir las naftas, el gas licuado, la gasolina de aviación, el diésel en algún caso y todo aquello que signifique pesado como grasas y lubricantes. Entonces, esta parte de la curva de destilación lo maneja propiamente la parte de ingeniería. Ellos, los ingenieros de refinación, los ingenieros petroleros en algún caso nos dirán cuánto se ha producido, por ejemplo, de gasolina, cuánto se ha producido de diésel, etcétera. Utilizarán ellos, ¿no? Un costo conjunto, quizá ustedes ya lo han visto en contabilidad de costo, ¿no? Entra 10 litros de petróleo, ¿no? Se refina y salen, digamos, 5 litros de gasolina, 2 litros de diésel y 1 kilo, digamos, de gas licuado de petróleo y 1 kilo de grasas. Eso tiene que ver con los costos conjuntos. Han visto ustedes quizá con la licenciada Cortés lo que son los métodos de volumen de producción, los métodos de distribución porcentual, seguramente y otros métodos más que han visto, que de alguna manera, al ser una empresa tan grande, la refinación, ingeniería con su curva de producción nos va a determinar cuánto se ha producido de cada uno de los carburantes y qué cantidad, ¿no? Y eso seguramente inclusive nos van a dar el costo unitario para que de alguna manera nosotros hagamos la contabilización propiamente de varios inventarios que van a salir de este proceso propiamente de refinación, ¿no? Y ahí vienen otros tipos de gasolinas también, como la RON 91 que han visto que están vendiendo ahora, ¿no? Y dentro de ello entonces, básicamente vamos a entender hoy cómo el proceso de refinación debe contabilizarse. Este es, como ven en la pantalla, una estructura del proceso de refinación. Vamos a tomar en cuenta entonces actividades de almacenaje, actividades de caldero, y obviamente ahí vamos a tomar lo que son los inventarios de distintos lubricantes, grasas, ceras, etc. Dentro de ello entonces, al igual que el anterior proceso que era el proceso de producción, se utilizan los sistemas de costo paralelos en este caso, y eso nos obliga a tener subcuentas de costo, ¿no? En cuanto a lo que es la inversión paralela, valga el término, en cada uno de los frentes de producción. Si bien es muy complejo la parte de refinación hidrocarburífera, nosotros vamos a tratar en algunos mayores nada más para entender solamente cuál es el proceso propio de refinación. Entonces vamos a tener distintos mayores en ese sistema de producción paralelo. En algún momento se van a estar recibiendo seguramente el crudo, ¿no? En este caso vamos a tener operaciones de recepción, es decir, la etapa de producción a través del transporte nos ha mandado el crudo, y vamos a tener seguramente operaciones de recepción de crudo. Ese crudo va a ser transportado o traspasado en este caso a lo que es el proceso propio de refinación. Vamos a tener una operación entonces de caldero maestro. A la vez puede haber 1, 2, 3, 4 calderos. Vamos a tener también entonces costos o subcuentas de costo de operación caldero 1, 2, 3. Y también vamos a tener ya después de que sale el hidrocarburo, si que se está hirviendo el hidrocarburo, como ven aquí en la caldera, en relación a la combustión o a la ebullición del hidrocarburo, vamos a tener también dentro del caldero otras operaciones como las operaciones de etilización. Quiere decir que le vamos a poner, por ejemplo, plomo a la gasolina para que sea mucho más reactante, ¿no? Es decir, tenga mucha más reacción. De alguna manera la gasolina premium es la común, la gasolina RON 91 es mucha más reacción, por ejemplo, entonces eso simplemente es una operación de etilización. La etilización es ponerle más reacción, más combustión, si quieren, a la gasolina.
Otras operaciones de destilación, en el caso del diésel va a salir seguramente el queroseno. Y como ven acá, ¿no? Mientras más vaya hirviendo, valga el término, el petróleo, se va a ir produciendo más gases, como el gas licuado de petróleo, más líquidos, como la gasolina propia, ¿no? La gasolina tanto de aviación, la gasolina común que conocemos, eh, carburantes más densos, si quieres, más pesados, como el queroseno, el diésel, y obviamente ya los aceites, los lubricantes, las grasas, etcétera, que tienen que ver propiamente ya con el proceso ya de refinación. Entonces aquí les decía, ¿no? Vamos a tener que determinar un costo general de refinación que va a ser alimentado por el crudo o el diésel que está ingresando a la operación de caldero. Va a haber operaciones obviamente intermedias como etilización, destilación, etcétera. Y una vez que ya salgan, como en este caso estamos viendo la gasolina, el queroseno, el diésel, cada uno de ellos se va a convertir en un inventario, ¿no? Es decir, cada uno va a tener, digamos, su almacén de derivados, almacén o inventario de crudo, almacén o inventario de diésel, etcétera. Y obviamente, ¿no? Dentro de la producción vamos a tener otros subcuentas de costo que tienen que ver con los servicios, ya sea de eléctricos o de laboratorio. Entonces, lo que vamos a hacer en el ejercicio es básicamente, en primera instancia, determinar, ¿no? El costo de refinación, ¿sí? Con primero la entrega del crudo. Aquí están viendo el inventario de crudo, está ingresando, vamos a comprar obviamente el crudo, vamos a recibir el crudo. Luego seguramente vamos a contabilizar en algún caso el propio costo de refinación, y después vamos a tener, como ven acá, distintos inventarios, distinto tipo de existencias, como la gasolina especial, la gasolina premium, el diésel, etcétera, que salen propiamente del proceso de refinación. Esa es la característica entonces de este proceso, que es similar al que hemos visto, pero con esa particularidad, ¿no? Dentro de ello, entonces, este proceso de refinación podrá tener ciertas actividades mucho más complejas, como una segunda hervida, valga el término, es volver a hacer hervir, si quieren, el petróleo, para tener ya una segunda producción, que no lo vamos a ver nosotros aquí en la parte contable, pero podría asumirse de la misma manera que lo vamos a ver, que es el craqueo térmico, ¿no? Es decir, volver a hervir el crudo para seguir produciendo los carburantes, si quieren volver a hacer hervir lo más pesado para que vuelva a producir un poco más de hidrocarburos. Eso ya tendrá que ver con todos aquellos procesos de refinación que van a, de alguna manera, también ser parte del costo de producción, ¿no? Entonces lo que vamos a producir es básicamente esto, lo que hemos visto, las gasolinas, los asfaltos, los carbones, los lubricantes, etcétera. Y una vez que se produce el carburante, ahí surge la parte tributaria de este proceso, ¿no? Es decir, la refinación paga un impuesto llamado IEHD, que es el impuesto especial a los hidrocarburos y derivados, que es distinto al IDH, ¿no? El IDH, como ven, lo paga el proceso de producción. El proceso de refinación paga el IEHD, Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados, que tiene que ver también con la producción ya de estos carburantes en el proceso propio de refinación, ¿no? El IEHD entonces se aplica, si quieren, ¿no?, a todos aquellos carburantes que produce la refinación, como la gasolina especial, la gasolina de aviación, en algún caso, ¿no?, el diésel, los aceites, los lubricantes, etcétera, etcétera, que de acuerdo a la ley 843, en el artículo 108, habla que el IEHD se aplica a los derivados del proceso propiamente de refinación y obviamente a la comercialización en el mercado interno, ¿no? Es decir, en muchos casos se aplica también a lo que es la comercialización o la importación del diésel. Si alguna vez han visto ustedes por las carreteras de Desaguadero, de Patacamaya, siempre están llegando cisternas con diésel, ahí también se aplica. Pero acá vamos a ver en el ejercicio la aplicación del IEHD a lo que es propiamente
el proceso de refinación, ¿no? Entonces, este impuesto especial a los hidrocarburos y derivados se aplica, y esto es bien importante, en la primera etapa de comercialización, es decir, al salir de la refinación, y obviamente lo que les dije también en la importación, ¿no? Eh, Obviamente esto se aplica a través de una tasa determinada para cada uno de estos hidrocarburos, que enseguida vamos a ver con la resolución administrativa del servicio de impuestos, y la forma o pago es de manera mensual, ¿no? El proceso de refinación debe pagar este impuesto de forma mensual, pero debe calcular sobre el volumen de producción en relación al informe propiamente de la parte técnica de cuánto se ha producido a cada hidrocarburo, ¿no? Dentro de ello, entonces, el Decreto Supremo 24055, ¿no? El 24055 determina ciertas alícuotas para el pago de este impuesto. Por ejemplo, en el caso de la gasolina especial, 0,92 centavos de boliviano como impuesto, similar si quieren al impuesto al consumo específico, donde no hay una tasa, pero sí hay perdón, donde no hay porcentajes, sino unas tasas. En este caso lo mismo, ¿no? Si producimos 10 litros de diésel, ese diésel debe multiplicar por 0,10 y ese cálculo es propiamente el pago del impuesto especial a los hidrocarburos y derivados. Luego, ya el año 2000, se ha actualizado este decreto supremo con la resolución administrativa del Servicio de Impuestos 05006 del año 2000, en el cual las tasas ya para pagar este impuesto han ascendido y desde ese momento no ha subido más hasta el día de hoy. Se debe pagar entonces 1,8 bolivianos por litro de gasolina especial, 2,7 de gasolina diésel, ¿no? Esto se paga mensualmente en este formulario y dentro de ello entonces hay que hacer una diferencia, ¿no? El IDH es una cosa que tiene que ver con la producción y el IEHD es aquel que se aplica al proceso de refinación. El cálculo, si quieren, ¿no? Del IVA y del IT, que ya la fase está alcanzada, si quieren, por estos dos impuestos, tiene que ver con el precio de venta que es fijado también por el Estado, ¿no? Menos el impuesto especial a los hidrocarburos y derivados del volumen que se está vendiendo, ¿no? Y en el caso del impuesto a la transacción, simple y llanamente el 3% del precio de venta, como cualquier eh, empresa alcanzada por este impuesto, ¿no? Los precios para la venta están fijados, pero para el mercado de venta comercial, no tanto así para el mercado de venta de refinación al distribuidor, en este caso a una estación de servicio. Entonces eso también hay que hacer una diferencia. Si bien decimos que el precio está regulado, no es el precio final de comercialización que nosotros compramos la gasolina. Por lo general es un poco menos, ¿no? 3,72 que vende la refinadora a la estación de servicio, y la estación de servicio sí debe vender a 3,74. Entonces eso hay que tomarlo bien en cuenta, ¿no? Bien, pasemos ahora a la parte propiamente del ejercicio. Este es el ejercicio entonces que tienen ustedes colgado. En este caso hacemos un ejercicio de la refinadora de Bulo Bulo. Y dice que compramos o nos transfieren de la fase de exploración 200,000 barriles de crudo a $45. Saben ustedes que este precio está fijado por YPFB, ¿no? Dentro de ello entonces, este crudo, parte de este crudo, se entrega en este caso 150,000 barriles a lo que es el proceso propio de refinación. Entonces compramos inventario, valga el término, ese inventario se encuentra en almacén, de almacén entregamos ya al proceso propio de producción, valga el término, que en este caso es refinación, ¿no? Y en cada uno de esos costos o subcuentas de costo paralelo vamos a ir registrando de esta manera. En el caso de el caldero maestro, dice, para ya empezar a hacer el proceso de refinación, se ha entregado de almacén químicos, ¿no? Se ha entregado, dice, de almacén químicos por 10 millones, se ha entregado herramientas por 33 millones y se ha entregado también en algún caso, ¿no? Otros reactivos, ¿no? Repuestos también
por 70 millones. Entonces, con esto vamos a hacer similar al proceso que hemos hecho en producción. Vamos a primero contabilizar la subcuenta de costo, que se va a llamar costo de operación caldero maestro, y dentro de ello, de la misma manera, paralelamente se han ido contabilizando estas subcuentas de costo, caldero 1, 2, 3, procesos de destilación, etilización, almacenaje, etcétera. Y con esta información de subcuentas de costo vamos a determinar el costo propio de refinación, ¿no? Dentro de ello, entonces, una vez que ya determinamos el costo de refinación, la unidad técnica nos determina que se han producido esta cantidad de carburantes, ¿no? De esos 150,000 barriles que han ingresado, se han producido esta cantidad de carburantes, en el caso de gasolina, 23 millones de litros, que según su costo conjunto, que lo han calculado los ingenieros, son de 2.10. Obviamente nosotros como contadores podemos de alguna manera determinar el costo, ¿no? Pero como es un volumen tan grande y hay un sistema técnico tan específico en el caso de los ingenieros de refinación, ellos nos van a determinar el costo conjunto. Nos informan entonces que se han producido 23 millones de gasolina especial a un costo de 10. Y nosotros vamos a entregar, en este caso, al siguiente proceso, que es el almacenaje o la estación de servicio, a 3.40 bolivianos, ¿no? Ahí lo que te decía hace un momento. Y según la resolución administrativa vamos a pagar en este caso el IEHD con estos importes que también ya lo hemos explicado, ¿no? Eso es lo que entonces vamos a hacer en el ejercicio. Pasemos ahora a ver lo que es propiamente el ejercicio. Bien, entonces aquí primero hacemos la primera parte del ejercicio que estamos comprando, dice en este caso un inventario de crudo. Si bien, si bien se refleja como una compra, ya les había explicado en el anterior proceso también, que YPFB es el que maneja la cadena de hidrocarburos, ¿no? Y dentro de esa cadena de hidrocarburos, entonces, YPFB tiene la cadena propiamente de producción, es decir, es dueño propietario, diríamos así, de la exploración y obviamente la refinación. Tiene operadores, quiere decir, tiene trabajadores, empresas, quiere decir, tanto para la explotación como la refinación. En el caso, por ejemplo, de la explotación, está la empresa Chaco, ¿no? Chaco YPFB, que es la operadora de YPFB, es decir, su empresa trabajadora, valga el término. Y en refinación tiene también en algún caso la Petrobras Refinación, que hoy se llama YPF Refinación, pero que sigue siendo de alguna manera empresa privada que le sirve, si quieren, o es contratada, valga el término, por YPFB. Entonces, dentro de eso, esta venta, esta entrega, esta recepción, si bien contablemente lo tratamos como compra y venta, técnicamente es una entrega, ¿no? Entonces, dentro de ello estamos comprando, valga el término, existencias de crudo, estamos alcanzados por el débito fiscal y el crédito fiscal. Sacamos en este caso entonces, aquí en el ejercicio dice 200,000 barriles a $45 por 6.96. En este caso entonces estamos recibiendo, ¿no? La compra de los 200,000 barriles a un precio fijado de $45. Con ello recibimos en las existencias la compra de crudo y después dice se entrega, ¿no? 150,000 barriles a producción. De estos 200,000 barriles estoy entregando 150,000 barriles a su costo, obviamente, ¿no? Obviamente que habrá un CAREX, etcétera. Si ustedes dividen, ¿no? El costo, en este caso, el costo unitario por barril es este, ¿no? De 272,48 bolivianos, más o menos, ¿no? Entonces, dentro de ello, multiplico los 150 barriles, los 150,000 barriles por su costo, que está determinado por un CARDEX de almacén, ¿no? Y estamos entregando en este caso ya al costo de refinación. El costo de refinación entonces va a estar ya empezando a contabilizarse, a debitarse por el primer elemento. Obviamente es lógico, ¿no? No puede haber refinación sin que entre el crudo para refinarse, ¿no es cierto? El petróleo en este caso.
Entonces recibimos en este caso en producción ya en la caldera de refinación el crudo para empezar propiamente a refinarlo, ¿no? Y para que ese costo se esté produciendo recibimos otros costos, en este caso, ¿no? En el costo de operación caldero maestro, que es la subcuenta de costo, vamos a empezar a alimentar ciertos eh, elementos que se han sido entregados de almacén, repuestos, químicos, herramientas. Aquí debería ser inventario de repuestos, inventario de químicos, inventario de herramientas que están saliendo del inventario de suministros y están siendo parte del costo de, en este caso, el costo o la subcuenta de costo caldero maestro, ¿no? Dentro de ello, entonces, aquí nuestro costo de refinación, ¿no? Como ves, nuestro costo de refinación, que es la cuenta general, está siendo alimentada primero por la entrega de los 150,000 barriles de crudo, ¿no? Y dentro de ello, entonces, estos 150,000 barriles de crudo va a ser parte del costo, además de los costos de refinación que los estamos asumiendo en este caso, ¿no? De esta manera, explicando un poquito más, si quieres, de lo que hemos visto también en la anterior clase, en el proceso propiamente de eh, producción, aquí tenemos, si quieres, ¿no? Las subcuentas de costo, ¿no? En este caso, estas subcuentas de costo, serán, por ejemplo, lo que estamos contabilizando aquí, ¿no? El costo de operación caldero maestro, que es una subcuenta de costo, ¿no? También seguramente aquí va a estar catalogado aquellas otras subcuentas de costo que tienen que ver con, por ejemplo, calderos 1, 2, 3, tendrá que ver también con las operaciones propiamente de destilación, ¿no? Y dentro de ello entonces, asumiendo en este caso, ¿no? Este, este mayor de costo de operación caldero 1, 2, 3 por 113 millones, en su momento con ese primer asiento, se habrán contabilizado también de la misma manera, ¿no? Si bien aquí te estoy mostrando algunos, algunos, algunas subcuentas de costo, en este caso aquí ya no será la entrega de crudo, ¿no? Sino será todo aquello que hemos registrado en esta subcuenta de costo por los repuestos, ¿no? El valor seguramente de la entrega de repuestos a la subcuenta de costo caldero maestro, y lo mismo seguramente en el caso de la entrega de químicos y la entrega de herramientas, ¿no? Es decir, el costo de caldero maestro con el asiento número 3 son los 113,000 bolivianos, ¿no? 113,000 bolivianos. Si quieres, aquí en el asiento número 2. Y en el asiento número 3 ya se está haciendo el traspaso, ¿no? Así le vamos a llamar, el costo de refinación general, si quieren lo podemos llamar, y con este asiento se está traspasando este monto, ¿no? Y como ves aquí va a quedar en cero el mayor momentáneamente, porque con este asiento, como ves, se está traspasando lo que estamos haciendo básicamente en este mayor, ¿no? Entonces, estos 113,000 que se han acumulado en la inversión de costo para ser parte del costo de refinación se va a cerrar momentáneamente, se cierra entonces y es parte del costo de refinación, parte de estos 209 millones que ya están reflejados también aquí en el mayor, ¿no? Entonces estos 209 millones es la sumatoria, si quieren, de las subcuentas de costo que tienen que ver con operaciones de destilación, etilización, etcétera. Lo mismo aquí entonces en el caldero maestro, ¿no? Aquí seguramente ha habido entrega de materiales, manos de obras, suministros, sueldos, seguramente por este valor, los 17 millones. Y también en el asiento número 3 se han entregado en este caso los mismos 17 millones, ¿no? Entonces aquí también, como ves, va a quedar en cero momentáneamente. Mañana, valga el término, seguimos produciendo, otra vez se empieza a llenar estas subcuentas de costo hasta que ingeniería determine, según ese cuadro, cuánto se está produciendo y en ese momento definimos el costo propiamente de refinación. Una vez entonces dice que ingeniería ha determinado, ¿no? Que con el cuadro que hemos visto se están produciendo 23 millones de litros de gasolina especial y ellos han determinado un costo conjunto, que el costo es a 2.10,
el valor del costo tendrá que ver en este caso con 48 millones, que representa la valorización de los 23 millones de litros producidos en el caso de gasolina, ¿no? Estos 48 millones entonces es la valorización del inventario, que si bien nosotros podemos hacerlo, vuelvo a recalcar, más técnicamente, valga el término, los ingenieros lo van a determinar. Entonces se determina un costo de gasolina, un costo en este caso de gasolina premium, 47 millones. De la misma manera, se han producido 11 millones de litros de gasolina premium a un costo de 4.20 y el valor en este caso o el inventario valorado es de 47 millones. Lo mismo en el caso del diésel, lo mismo en el caso de gasolina de aviación, etcétera. Entonces, este valor lo determina el costo conjunto o en este caso ingeniería, y nosotros como contabilidad damos alta a las existencias, ¿no? Particularidad de este proceso, que entra crudo, como ves acá, ¿no? Entra crudo, entra el petróleo, y de ese petróleo, después de un proceso de refinación, surgen o salen los inventarios, distinto tipo de carburantes, desde asfaltos hasta gasolinas especiales, gas licuado de petróleo, etc. En este momento, entonces, cuando nosotros ya tenemos el valor de producción en cuanto a lo que es la cantidad física, si quieren, de producción de hidrocarburos, en ese momento tengo que calcular el impuesto directo a los hidrocarburos, ¿no? El impuesto directo a los hidrocarburos, ya te dije que se aplica tasas que tienen que ver con la resolución administrativa 05006 del año 2000, y nos dice que al volumen de producción, aquí si quieres te lo vamos a poner, ¿no? El IEHD, el impuesto especial a los hidrocarburos y derivados, va a ser igual al volumen de producción, ¿no? El volumen de producción, en este caso seguramente va a ser por la tasa que representa la resolución administrativa 05006 del año 2000. En este caso, entonces, si vamos a hablar, por ejemplo, de la gasolina especial, ¿no? El IEHD de la gasolina especial, volumen de producción 23.159.785 litros, que ya lo ha determinado la parte de ingeniería, por la tasa, en este caso 1.8, ¿sí? La multiplicación entonces del volumen de producción por la tasa es el importe que debes pagar bajo la denominación del impuesto especial a los hidrocarburos y derivados, ¿no? Entonces, cada uno de los volúmenes de producción tiene su tasa. En el caso, por ejemplo, de las grasas, 1,87 por kilo. En este caso, entonces, el impuesto directo a los hidrocarburos, que es una cuenta de gasto en este caso, ¿no? Una cuenta impositiva, se acumula o se pagará con banco, ¿no? Por los 106 millones que representa básicamente la sumatoria de toda la producción mensual de gasolina especial, gasolina premium, etcétera, 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 ¿no? Para ello también, entonces, en el ejercicio dice que una vez que se ha producido ya el hidrocarburo, etcétera, ahora tenemos que pasar ya al proceso propiamente de almacenaje y obviamente ya el consumo final, que tiene que ver con las estaciones de servicio, por ejemplo. Entonces aquí vamos a hacer solamente el cálculo de la gasolina especial, ¿no? Dice que se vende, se entrega al siguiente proceso, que es el proceso de almacenaje intermedio. Obviamente hay operaciones intermedias, que es otra vez transporte, y una operación de almacenaje, que es operación intermedia también, que lo vamos a ver en las próximas clases, que se encata, si quieres, antes de que llegue a la estación de servicio que tú conoces. Pero técnicamente se está entregando para esa comercialización 10 millones de litros de gasolina a un precio fijado por YPFB, ¿no? De 3.40. Este obviamente va a ser menos del precio fijado para el consumidor final, que somos nosotros, de 3.74. Y multiplicamos entonces, ¿no? Una gasolina que se está vendiendo por 10 millones de litros a 3.74. El precio de venta en este caso, 34 millones de bolivianos, ¿no? Y dentro de ello entonces dice que tenemos que sacar, ¿no? El impuesto en este caso, ¿no? De lo que significa el pago propiamente del impuesto al valor agregado, ¿no? En este caso entonces tenemos acá
el débito fiscal, ¿no? Que de alguna manera sale, dice, de la multiplicación que tiene que ver con este pago propiamente del impuesto. ¿Ya? Entonces, el ejercicio que tenemos